Bueno, nos encontramos aquí nuevamente en estos videos acerca, en esta ocasión, de la lógica proposicional. Bueno, lo que tendremos que hacer el día de hoy va a ser muy sencillo. En esta pequeña cápsula lo único que explicaremos es en qué consiste básicamente la lógica proposicional y explicaremos cómo hacer tablas de verdad muy sencillas. Entonces, en ese sentido, la lógica proposicional también es llamado cálculo de proposiciones. Sí, es cierto que quizá este nombre suena bastante aterrorizador, pero no lo es. Digamos, un cálculo simplemente tiene unas reglas bien precisas y lleva a cabo a través de estas reglas un resultado. Entonces, lo que pretende hacer la lógica es pasar enunciados del lenguaje natural, el lenguaje que cotidianamente utilizamos, al lenguaje de las proposiciones, que es un lenguaje artificial creado específicamente para concebir cómo se relaciona la forma que poseen la conexión entre enunciados, lo cual se utiliza muchísimo cuando se generan un famoso argumento. ¿Un argumento qué es? Bueno, primero vamos a decir cuál es la diferencia entre un argumento y un enunciado. Bueno, en principio están en niveles distintos de análisis. Un enunciado es mucho más simple, en el sentido de que está compuesto por un sujeto y un complemento. En el español podemos decir que un enunciado cualquiera pues es una afirmación o una negación. En este caso estamos hablando de enunciados que son descriptivos. La lógica proposicional solamente puede representar enunciados de tipo afirmativos o negativos y nada más. Quiere esto decir que, por ejemplo, una pregunta como ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Todas esas preguntas no son ni pueden ser representadas en el cálculo proposicional. Lástima. ¿Qué más no se puede representar en el cálculo proposicional? Bueno, tampoco se pueden representar órdenes como cállate, dame un like. Desafortunadamente, esto no es posible representarlo en el cálculo proposicional. Sin embargo, ¿qué te parece si me das un like? Bueno, no seamos publicistas. Regresemos a nuestro punto. La idea es que nosotros sí que podemos representar oraciones afirmativas, como me caí, como comí ayer, como Joaquín es un buen cantante, o incluso como la lagartija de ojos lindos. Ups, pequeño error, creo que me puse nervioso. La lagartija de ojos lindos es muy hermosa. ¿Ok? Es decir, simplemente se nos están dando diferentes enunciados que pueden, o que están expresando más bien una afirmación. En este caso, todas las que he escrito son afirmaciones porque están indicando cómo es, de cierta manera, algo, ¿no? Una situación que puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahora, la negación también se aceptaría. Por ejemplo, no me caí. Por ejemplo, no comí ayer. O por ejemplo, Joaquín no es un buen cantante, etc. ¿Ok? Dadas esas situaciones, entonces lo que debes de siempre recordar es que las proposiciones van a ser equivalentes a los enunciados. Sin embargo, en un nivel un poquito diferente, porque van a pertenecer al lenguaje de la lógica proposicional y no al lenguaje de natural. ¿Ok? Entonces, el correlativo del enunciado sería la proposición, que es una gran abstracción.
es una abstracción de un enunciado. ¿Qué significa que la proposición sea una abstracción? Bueno, significa que la puedes representar de una manera muy general. En este caso lo que vamos a abstraer es todo el enunciado y simplemente vamos a sustituirlo por una letra. En este caso vamos a utilizar una notación en donde usemos letras minúsculas. Podríamos haber utilizado letras mayúsculas, pero en este video voy a utilizar letras minúsculas. Por ejemplo, A, B, C. Entonces, elijamos estas por esta ocasión y olvidémonos de las demás. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es entender cómo formalizamos oraciones. Por ejemplo, hay un muy famoso juego lógico que se llama el acertijo de la cebra. ¿Lo conoces? Si es que no lo conoces, te invito a que vayas a Wikipedia o a internet y googles este pequeño puzzle y intentes, sin ver la respuesta, resolver ese problema. Verás que no es tan sencillo, ¿cierto? Pero lo curioso del asunto es que nos maneja distintas proposiciones. Y estas proposiciones, pues, por ejemplo, la primera es que hay 5 casas. Pues pueden ser representadas, más bien estos enunciados pueden ser representados con proposiciones. Entonces hay 5 casas, quizá podría ser una C. Entonces la idea es que tú puedes, digamos, pasar del lenguaje natural, de enunciados afirmativos o negativos, al lenguaje de proposiciones, de una manera muy sencilla. Es muy importante, sin embargo, que una vez que asignes una letra proposicional, como por ejemplo C, a un enunciado, no vayas a cometer el error de asignar una misma proposición C a 2 enunciados diferentes. Por ejemplo, que yo dijera que C se asigna a 2 proposiciones. Esto estaría terriblemente equivocado, porque habría un problema. Yo no sabría cuando escribo C qué es lo que realmente significa. Si significa el español tiene un perro, o significa hay 5 casas. Ok, mencionado eso, también nota que ninguna letra o variable proposicional, que ese es su nombre formal, pues se le debe de asignar a un imperativo o una orden o a una pregunta. ¿Ok? Entonces, si yo te digo ¿cómo estás?, pues eso no tendría ninguna representación en el cálculo proposicional. Simplemente no existiría, no se podría decir. Ok, entonces, pues vamos a pensar en una serie de enunciados que están conectados de cierta manera, formando un argumento. Si la niña me llama, me siento contento. Y pensemos que efectivamente la niña me llama. Soy afortunado. ¿De esto qué se puede concluir? Bueno, se puede concluir que me siento contento. Concluyamos que me siento contento. ¿Ok? Estoy escribiendo de una manera muy particular pues estas oraciones. Las estoy ordenando en 2 partes. La parte que está arriba de la raya se llama premisas y las voy a mencionar o les voy a tratar con una P1 y una P2. Esto quiere decir que hablo de premisa 1 y premisa 2. Abajo de la raya de conclusión pues se encuentra la conclusión. Y esto forma un argumento. Es decir, un argumento está compuesto de 2 secciones. Las oraciones que se llaman premisas y las conclusiones, o en este caso solo una conclusión. La idea general es que las premisas se relacionan de cierta manera para generar una nueva oración que se llama conclusión. Las premisas obviamente existen en el cálculo proposicional, por lo tanto las premisas van a ser proposiciones. De una similar manera la conclusión también. Entonces, pues podríamos, por ejemplo, asignar
ese sería el siguiente paso, asignar proposiciones a este argumento. Lo primero que debo de hacer es ubicar con mucha claridad cuáles son los enunciados distintos que aparecen. Por ejemplo, aquí hay uno, la niña me llama. ¿Qué otro aparece? Efectivamente, aquí existe otro, me siento contento. Ahora, ¿existe alguna otra oración nueva? No, de hecho, las anteriores, más bien las que están escritas, se repiten. Aquí tenemos una repetición de la oración y aquí tenemos otra repetición. Solamente vas a asignar proposiciones a oraciones diferentes. Entonces, ¿qué te parece si a la niña me llama, le asignamos la proposición P? Ya me siento contento, la proposición Q. Bueno, si lo ves de esta manera, el resultado inicial sería que yo escribiría sí, P, coma, entonces, más bien sí, P, de ahí no hay nada, y diríamos Q, ¿no? Y abajo tendría que escribir P, escribiría y respetaría que siguen siendo proposiciones, proposiciones como premisas, y después tenemos la conclusión, que sería en este caso Q. Ok, casi hemos terminado, pero falta algo muy importante, que es que en la premisa 1 nos está faltando expresar la idea que está implícita aquí, que es de un condicional. Un condicional es una estructura en donde hay una condición que se piensa que debe de cumplirse de cierta manera para que se genere una consecuencia. Es decir, debe de pasar algo para que se produzca otra cosa. En este caso, las oraciones que estamos utilizando. Entonces, en la lógica proposicional, esta relación tiene un equivalente que se escribe con un símbolo especial, que es una rayita hacia la derecha. Y se va a escribir entre estas dos proposiciones. Esta rayita en realidad recibe un nombre y se llama implicación. Y de hecho tiene un apellido. Pero por el momento vamos a dejar este apellido de lado, porque queremos explicar de manera muy sencilla esto. Entonces la implicación es el o condicional. Se escribe de esta manera y se lee si P o si la niña me llama, entonces me siento contento. ¿Ok? Y esta sería la manera adecuada de escribir la relación en la premisa 1. La premisa 2 va a permanecer igual y la conclusión también. Entonces, en este caso hemos pasado del lenguaje natural, de este lenguaje, a un lenguaje distinto, el lenguaje de la lógica proposicional. Sin embargo, todavía no sabemos escribir muchas cosas, ni hemos presentado cuáles son las nociones o conceptos que se utilizan y que se utilizan en la lógica proposicional asignando un símbolo especial. Y las relaciones en realidad que se utilizan cotidianamente no son demasiadas, son bastante pocas, al menos las que se usan cotidianamente. Y bueno, vamos a tratar de indicarlas aquí. Tenemos la idea, por ejemplo, de la unión de cosas o unión de enunciados o proposiciones. A esa le vamos a llamar conjunción. Partamos de un ejemplo muy simple. Pensemos, por ejemplo, que decimos el japonés es un fumador. Ok. Además, tiene otra característica que es mujeriego. Ustedes me van a decir que se parecen a los japoneses. Bueno, cada quien, ¿no? El punto es que la conjunción me está uniendo dos proposiciones diferentes. El japonés es un fumador, eso sería un enunciado completo,
Y por otro lado, estoy también utilizando implícitamente otro enunciado completo. Y lo voy a remarcar con este color. El japonés es mujeriego. Si se dan cuenta aquí, yo tengo dos oraciones que están siendo unidas con esta noción de i. Por un lado tengo el japonés es un fumador y por otro el japonés es mujeriego. Entonces eso en estricto sentido lo tendría que dividir de esta manera. Aunque digamos en el habla cotidiana pues no hablamos así porque queremos evitarnos repeticiones, ser más breves, digamos tener economía del lenguaje. Sin embargo, la lógica proposicional tendría que respetar esta expresión y pasarla, ahora sí, al lenguaje de la lógica proposicional, asignando un símbolo especial a este concepto, que sería un sombrerito o una montaña hacia arriba. Y entonces supongamos que le asignamos una letra a el japonés es un fumador. Como es un enunciado diferente, pues puedo asignarle otra letra diferente que no haya usado. Por ejemplo, la R. ¿Ok? Y pues quizá el japonés es mujeriego, pues le asigno pues la siguiente letra, ¿no? Para ahorrarme pensar cuál letra voy a asignar. La S. Y entonces, pues escribo más compactamente esta expresión, que no use tanto espacio. Y tengo por resultado R y S. ¿Ok? Ningún problema, ¿cierto? Esta sería la noción de conjunción, R y S. De esta misma manera, podríamos pensar en otras oraciones con conceptos que se utilizan en el lenguaje de la lógica proposicional. Pensemos en la disyunción. El japonés es un fumador o un drogadicto. Si se dan cuenta, estoy colocando una nueva expresión, sí, pero también estoy utilizando una expresión que ya había utilizado. La nueva expresión es el japonés es un drogadicto. Y la vieja expresión es el japonés es un fumador. Bueno, pues puedo representarla claramente con la letra de R, porque es la que yo había asignado a fumador, ¿se acuerdan? Y voy a tener que usar otra expresión para hablar de de que el japonés es un drogadicto. Y voy a tener que usar este nuevo símbolo que es el de la disyunción, que es una V hacia abajo y que se escribe entre proposiciones. ¿Okay? Voy a tratar de escribirla un poco diferente para que no se confunda con una V. ¿Okay? La V de hecho la escribiría así. ¿Okay? En este caso no existe la V, entonces no se confunda. Bueno, ¿cuál letra le ponemos? Bueno, pues estoy utilizando la idea de seguir el abecedario y pues le pongo T. El japonés es un drogadicto. No olvides respetar siempre tus asignaciones en algún ejercicio que vayas a representar y que posteriormente vayas a resolver en otros ejercicios como las tablas de verdad. Bueno, esta sería entonces la noción de disyunción. Tenemos entonces que escribirla aquí, disyunción. Ahora resulta que la disyunción pues tiene varios sentidos. Este sentido que corresponde a este símbolo es una disyunción bien especial, que se caracteriza porque puede ser correcta cuando uno de las opciones se cumple, o cuando la otra, o cuando de hecho ambas se dan. ¿Ok? Después va a quedar mucho más claro cuando explique las nociones de las tablas de verdad. Bueno, entonces voy a seguir introduciendo pues las conectivas, los símbolos. Y me falta el conectivo de la negación. El japonés no es un fumador. En este caso, pues simplemente voy a colocar este símbolo de negación que se escribe como una L en una dirección extraña, o bien también en otros textos podrán encontrar que se escribe con este símbolo.
No lo vamos a utilizar por el momento, pero sepan que existe. También es muy común que la conjunción, por ejemplo, se escriba con esta I especial, ¿no? Tampoco lo vamos a utilizar en esta serie de videos. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos las siguientes conectivas que reciben este nombre: conectivos o conectivas lógicas. Son los signos especiales o símbolos especiales de uso cotidiano en la lógica proposicional. Bueno, pues si te das cuenta no es nada complicado. Quizá lo complicado está en los siguientes temas que veremos. Por lo pronto simplemente practica pues pasando oraciones que se utilizan en ciertos argumentos al lenguaje de la lógica proposicional. Por cierto, también vale la pena de una vez en este video que tú sepas que hay una escritura también no solo vertical como en estos casos, de abajo hacia arriba, sino una escritura horizontal. La escritura horizontal es muy sencilla. Lo que vas a hacer es tomar la primera premisa y después escribir una conjunción y escribir la segunda premisa, o de hecho escribir de esa misma manera cualesquiera número n de premisas que tú tengas en algún argumento. En el ejemplo que yo ponía arriba, simplemente estoy utilizando 2 premisas, entonces no hay necesidad de utilizar más, ¿ok? Pero podría ser el caso que en otros argumentos pudiéramos tener más. Entonces en este caso solamente representamos 2 y tienen una conjunción entre ellas, ¿ok? Entonces, de hecho, esto no es una buena representación, ¿cierto?, de la lógica proposicional. Pues pasemos a la lógica proposicional, hagamos la traducción, ¿no? Entonces, pues tenemos que la premisa 1 es P, entonces Q, y debemos de poner paréntesis para separar correctamente la primera premisa de la segunda, dado que es compleja. Es decir, escribo 2 oraciones o 2 proposiciones en una misma expresión. Y después voy a colocar la premisa 2, que es solo una letra, que es P. ¿Ok? Bueno, todavía no hemos culminado esto porque si se dan cuenta, en la forma vertical, pues yo había puesto una raya de separación y un por lo tanto. Resulta que en este nivel de la lógica podemos explicar o expresar esto con un condicional o una implicación y relacionar las premisas con la conclusión. Obviamente las premisas se deben de tomar como un todo completo y debemos de marcarlo en nuestro lenguaje. Por esa razón debo de utilizar alguna forma de separar las premisas de la conclusión. Y entonces simplemente coloco estos paréntesis cuadrados, pongo mi conectiva de implicación y coloco mi proposición conclusiva, que sería Q. Y entonces ya tengo las 2 maneras en las que podría presentar este argumento: la vertical o la horizontal. En particular, esta forma de presentar, digamos, las proposiciones me va a dar la pauta para poder hacer tablas de verdad. Entonces, esto apenas ha comenzado, ¿cierto? Pero bueno, quizá requieras tener un tiempo de descanso y pues voy a dejar este primer tutorial en esta sección. Recuerda que pues comentes tus dudas si es que tuviste alguna, y si todavía existen algunos temas que no has conocido, pues te invito a que veas un siguiente video posterior. Esto es parte de una serie y es adecuado que los veas completos porque todavía faltan algunas indicaciones. Ok, muchas gracias por su atención, dame un like y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.